Gracias. Buenos días, familias semillosas. Es un gusto saludarte en un nuevo domingo más en línea y estar con todo el entusiasmo de hacer iglesia a la distancia. Te invito a que prepares y dispongas el corazón para dar a Dios adoración espiritual. Recuerda que Él busca adoradores genuinos y verdaderos, y también para recibir de Él la porción de gracia que tiene para darte. Así que bienvenidos. Y antes de comenzar, quiero que me acompañes a leer el Salmo capítulo 95, versículos del 1 al 7. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites estar a través de estos medios, Señor, entendiendo y disfrutando de tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada corazón, Señor, en cada familia, en cada casa. En el nombre de Jesús, amén. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir.
digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Amoroso, eres tú, duda no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres tú, maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día, Cristo. Oh, oh, oh. Puedes buscar algo más grande, seguro que no encontrarás Amor así, inexplicable. Oh, oh. Yo cantaré amoroso. Eres tu duda, no hay que eres grande.
Semilla, estamos de manteles largos. El pasado martes 28 de julio cumplimos nuestro 7º aniversario y le damos muchas gracias a Dios por ello. Su fidelidad ha sido notoria y no podemos menos que corresponder también con fidelidad a Él. Tuvimos que posponer nuestra reunión virtual de aniversario por cuestiones de salud de algunos de nuestro equipo, pero el próximo 23 de agosto celebraremos por este mismo medio, así que no te lo pierdas, porque tú eres parte importante de esta congregación. Saludos familia Semilla, reciban un fuerte abrazo, extrañándolos en todo tiempo, deseando que se encuentren muy bien, esperando que sigan con todos los cuidados necesarios, protegiéndose ustedes, a sus familias, a las personas que están a su alrededor. Hemos estado orando por un tiempo por salud y seguiremos haciéndolo por la salud de Memo Meneses. Gracias a Dios que su salud va fortaleciéndose día con día, asimismo la de Armando Vázquez, siendo bendecida su familia también. Tania Pisano, Dios fortaleciéndole a ella, a su familia. Le damos gracias a Dios porque les está cuidando. A Rebeca Granados, la hija de Teresita. Arturo Maldonado, en su padecimiento de COVID. Sergio Gómez Carmona se encuentra hospitalizado, está grave, está intubado también por COVID-19. Esperamos que Dios le bendiga a él, a los médicos, a su familia. Seguimos orando también por Daniel Magaña, por su problema de pancreatitis, que el Señor le bendiga. Recientemente Joel Adrián Carrasco fue internado en el hospital, muy delicado. Le encuentran con niveles de sangre muy bajos, no saben lo que está sucediendo y está en estudios de diagnóstico. Esperemos que Dios bendiga a los médicos, encuentren el diagnóstico y los tratamientos necesarios para que se pueda restablecer. Diego Gil, el primo de Jesse, no tenemos noticias aún, se encuentra secuestrado. Que el Señor le bendiga, que bendiga a su familia en estos tiempos tan difíciles para todos y cada uno. Hemos de orar dando gracias a Dios por la provisión a pesar de la situación actual. Y me hizo recordar el Salmo 37:25. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Durante muchos años no he visto yo a un hombre justo, a un hombre que sigue la voluntad de Dios, que tiene una relación íntima con Dios, que él o su familia mendigue pan. Dios tiene cuidado para todos y cada uno de nosotros. Dios bendice al justo. Dios bendice al hombre que le ama y que hace su voluntad. Y doy gracias a Dios porque podemos decir que ninguno de nosotros ha tenido la necesidad de eso, porque Dios está con nosotros. También hemos de orar por la dirección de Dios en nuestro entendimiento espiritual y para todos y cada uno de nosotros, para nuestras familias, para las personas que están a nuestro alrededor, para las personas que les compartimos de Cristo. Pidámosle a Dios que nos dé ese entendimiento que proviene de Él y podamos ver que Él ha estado presente, que no nos falta, que Él está siempre, siempre con nosotros. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque estás con nosotros dándonos salud. Hemos pedido, hemos intercedido y en todo tiempo, Padre, tú te has manifestado. Los has levantado, Señor, de situaciones de gravedad y los has estabilizado en salud. Los has bendecido a sus familias. Te damos gracias porque tú estás presente, porque fortaleces y das ánimo a nuestra alma. Nos das entendimiento, nos das fe, nos das esperanza. Estamos pidiendo, Padre, por todos aquellos que necesitan ser fortalecidos en su salud,
que tú sigas, Padre, con cada uno, con sus familias. Bendice las personas que se encuentran secuestrado, Padre, ese primo de Jesse, porque estamos orando, seas tú presente con él. Pon todos los medios, Padre, y ayúdanos. Le damos gracias porque en todo tiempo podemos ver tu mano, tenemos la confianza que tú estás obrando, obras día tras día. Gracias porque nos has provisto de lo necesario para nuestra subsistencia. Te damos gracias porque tenemos alimento, tenemos un techo donde descansar. Ayúdanos a tener el discernimiento espiritual y que seamos guiados por tu dirección en todo tiempo, Señor. Tu dirección espiritual, tu entendimiento espiritual, Señor, sea para todos, cada uno de nosotros, y que nosotros lo entendamos, Señor, y que lo llevemos a cabo. Te damos gracias y estamos en tus manos en ese tiempo. Danos el entendimiento para cómo conducirnos, para cómo dirigir nuestras vidas, tener los cuidados necesarios, proteger a nuestras familias, compartir de Cristo. En este tiempo de oportunidad, tú estás presente y te damos muchas gracias, Padre. Te pedimos que sigas fortaleciéndonos. Somos tu iglesia, somos tu familia, somos tus hijos, Padre. Bendícenos a todos y cada uno, donde nos encontremos. Sé con nosotros. Guárdanos, oh Dios, bendice a tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Isaías 12:2. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Que esta semana tengamos esta confianza conforme Isaías. Estemos confiando, no tengamos temor, Él nos fortalece y es un cántico nuevo día tras día para todas nuestras necesidades y todos y cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga, cuídense mucho, les extrañamos y no dejamos de orar por todos y cada uno de nosotros. Amén. ¿Estamos listos para la palabra? Estemos atentos y dispuestos para oír y poner por obra lo que Él nos quiere decir esta mañana. La vida se compone de un sinnúmero de etapas conectadas entre sí. No hay manera de que alguna situación carezca de sentido y propósito. No son, al menos para los hijos de Dios, condiciones casuales que solo deben de ser superadas, sino que hemos de entender que cada una de ellas cumple un propósito específico y una función particular en el proyecto de vida que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. La historia de José en casa de Potifar nos ayudará a comprender que indistintivamente de la etapa que estemos atravesando, nuestro testimonio, nuestra actitud y nuestras decisiones jugarán un papel muy importante para dirigirnos al siguiente paso. No te desanimes si tu etapa actual es incómoda o desagradable. Seguramente Dios, al igual que a José, te está preparando y capacitando para lo mejor. Buenas tardes, es una bendición poder estar con ustedes una vez más y hemos estado viendo el libro de Génesis durante esos meses y hoy nos toca una parte muy importante dentro de esa historia y yo sé que han estado viendo la historia de José y muchos de nosotros conocemos esta historia de cómo José tuvo sueños y después fue vendido por sus hermanos y ahora llega en el capítulo 39 de Génesis y donde está la historia de José con la esposa de Potifar. Y entonces esta historia está muy importante porque nos habla de las etapas que tenemos en nuestras vidas. Es muy especial que podamos entender esta parte en nuestra vida de que
Podemos llegar a lograr grandes cosas, pero antes de que suceda esas cosas en nuestras vidas, hay etapas y no podemos evitar esas etapas. Y no fue diferente en la vida de José. Y es por eso voy a invitarles, antes de abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 39, orar para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe esta tarde y pueda hablar a nuestro corazón. Padre, gracias te damos por este momento, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas esta tarde y que tu palabra pueda redarguir y podamos entender tu propósito en cada etapa de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos, amén. Entonces, amados, les voy a invitar que puedan abrir su Biblia en Génesis capítulo 39. Vamos a dar lectura por partes. La primera parte que vamos a ver es Génesis 39, los versículos 1 al 6. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. En la primera parte de lo que vamos a hablar el día de hoy es que nosotros como hijos de Dios somos bendecidos y también por tanto somos de bendición. Son dos cosas diferentes. Tenemos que entender, al recibir a Jesús en nuestro corazón, tenemos la bendición de ser salvos. Somos bendecidos, pero no tenemos que quedar ahí nada más. Nuestra vida también tiene que ser de bendición por la gente que está alrededor de nosotros. Me encanta cómo nos habla esta historia, esos primeros versículos, porque hay una frase muy importante que podemos ver en este capítulo, es que Jehová estaba con José. Más Jehová estaba con José. Es muy importante. Cualquier persona que está consciente de que el creador del universo está con él, debe de entender que su vida está marcada por el propósito celestial, que su vida está marcada por los acontecimientos que no vendrá de tus manos, que no vendrá de lo que tú quisieras, sino vendrá del corazón de Dios. Y muchas veces esos acontecimientos no nos va a agradar. Pero yo te puedo asegurar que alguien que es marcado por Dios en su vida, habrá milagros, habrán acontecimientos celestiales y habrá guianza del Espíritu Santo. Y eso debe de animarnos en cualquier cosa que estamos viviendo. José tenía un sueño y José pensaba, no sabía el camino de su sueño. Y entonces llega y fue vendido como esclavo y ahora está en la casa de su amo y no pierde esta relación con Dios. Y Dios no se ha alejado de él. Y eso es muy importante, que tú y yo debemos de entender esto. Y lo vemos en Mateo cuando el ángel dio aviso de que iba a nacer el Salvador, y dice que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso es muy importante, que debemos de estar conscientes de que en cada etapa Dios no se separa de nosotros. Y es por eso, cuando estás pasando por un momento difícil en tu vida, las situaciones no cambian, pero algo que permanece fiel, alguien que permanece fiel, es la presencia de Dios y el mismo Espíritu Santo de Dios que está contigo.
Entonces, la presencia de Dios en la vida de José era algo palpable, porque no vimos a un José en esa situación lejos de su casa y que estaba deprimido, sino la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que Jehová estaba con él y fue un varón próspero. Y entonces es muy importante entender esto. Hemos vivido lo que es a veces un cristianismo que no está conforme al corazón de Dios. Un cristianismo que no está conforme a la historia celestial. Porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios que quiere que tú y yo seamos prósperos en todo lo que hacemos. Y tenemos que entender, hay mucha gente que no les gusta escuchar la palabra prosperidad. Pero tenemos que entender que la palabra prosperidad viene de parte de Dios. Hemos visto esto en la Biblia. Entonces, no fue diferente que José fue alguien bendecido y también fue un varón próspero porque Dios estaba con él. Y entonces, es muy importante saber esto, amados. Nuestra vida tiene que ser una vida transparente. Lo que Dios hace en tu vida, déjame decirte, la gente lo verá. Nosotros como hijos de Dios no podemos decir al mundo que somos cristianos, que servimos a Dios. No, el decirlo no es lo importante, sino ellos lo verán. Si Dios está contigo y está conmigo, no tendremos que decirle a nuestros vecinos que Dios está con nosotros. Ellos mismos lo verán por la manera en que vivimos, por la manera en que actuamos. Entonces, la vida de José en la casa de Potifar era una vida bendecida. Y no solamente para él, sino su amo, dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y es muy importante que la presencia de Dios en nuestra vida. Sabemos en las historias bíblicas que cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés está con el pueblo de Israel y Moisés decía a Dios, es que si tú no has de ir con nosotros, no nos sacas de ahí. Y es importante la presencia de Dios en nuestra vida. Vimos también en el libro de Juan, donde Jesús decía, apartaos de mí, nada podéis hacer. Vemos también que es importante la presencia de Dios, que es importante que Dios esté contigo en cada etapa de tu vida. Las etapas no lo podemos evitar. Si Dios nos enseñara las etapas de nuestras vidas, yo creo que nadie quisiera hacer un camino con Dios. Pero lo único que tú y yo tenemos seguro en esta vida que estamos aquí como extranjeros es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Es por eso debemos de entender la presencia de Dios es la que trae bendición y te hace también bendecido. Y lo podemos ver en la vida de Obed-Edom. ¿Se acuerdan la historia de este filisteo? Es algo increíble porque se acuerdan que David intentó llevar lo que es el arca y por no hacerlo como debía de hacerlo y tuvo lo que es Usa una muerte terrible y de repente decidieron llevar el arca que representaba la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom por 3 meses nada más. Por 3 meses hubo un cambio en la vida de este varón porque estaba la presencia de Dios. Mira, amados, no podemos engañarnos. No podemos tampoco estar hablando fábulas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra poderosa. Aquel que vive en la palabra de Dios se refleja en su vida. Y entonces por 3 meses la presencia de Dios estaba en la casa de Obed-Edom. Y dice la palabra, este varón fue bendecido en su casa, en su campo. Y aún la gente que está alrededor de él vio esta bendición. Y entonces José acá, aunque fue vendido, aunque estuvo como esclavo, Dios nunca se apartó de él y fue bendecido. Y así halló gracia José y Potifar lo puso por mayordomo. Déjame decirte algo. Dios te ha puesto
por cabeza, no por cola, en cualquier etapa de tu vida. Si estás pasando por la etapa donde las cosas van bien, acuérdate, Dios te ha puesto por cabeza. Pero también si estás pasando por la etapa de pruebas, etapas difíciles, aún en esas etapas difíciles, tú tienes que entender que tú fuiste diseñado para estar por cabeza, no por cola. Y entonces José, aún siendo esclavo, estuvo por cabeza, estuvo enfrente. Porque las situaciones, los acontecimientos en nuestra vida no es lo que nos define, no es lo que dice quiénes somos, sino es Dios en nosotros que dice lo que somos. No somos bendecidos por ir a las reuniones, no somos bendecidos por estar sirviendo. No quiero que me malinterpreten en esto. Es bueno servir. Es una bendición servir, es una bendición estar con los hermanos. Pero la bendición que tú y yo tenemos es porque Dios está con nosotros. Mas Jehová estaba con José. José no era diferente a otros varones. La única cosa que era especial en José es que Dios estaba con él. Estamos pasando un tiempo ahorita difícil, tanto cristianos, no cristianos, tantos aquellos que conocen a Dios, no conocen a Dios, estamos pasando por lo mismo. Algunos estamos perdiendo trabajos, están muriendo, creyentes están muriendo, no creyentes están muriendo, pastores están muriendo, de todo. Pero la única diferencia es que Dios está contigo y conmigo. La única diferencia en aquellos que se mueren es que algunos Dios está con ellos y otros no. Y es por eso debemos de estar conscientes de que Dios es importante y es lo más importante en nuestra vida. Y en esta primera etapa que vimos en el versículo 1 al 6, es que vimos que Dios no solamente bendijo a José, sino bendijo a lo que estaba en su mano. Como Potifar le puso como mayordomo. Y entonces esta bendición llegó a la casa de su amo. Déjame decirte, amado, en cualquier lugar donde tú estés, tú tienes que ser de bendición para aquellos que te rodean. Varón, si estás en tu casa en esta cuarentena, sé de bendición para tu esposa, para tus hijos. Si realmente Dios está contigo, no tienes otra opción. Si Dios está contigo, eres bendecido y por ende eres de bendición a la gente que te rodea. Pero a veces nos enfocamos tanto en la situación que nos rodea, nos enfocamos tanto en nosotros, olvidamos el propósito de Dios en cada etapa de nuestras vidas. Yo te tengo una buena noticia. Has de llegar a la promesa que Dios ha hablado a tu vida. Pero la otra noticia es que tú no sabes cómo. Y no hay atajo. Un maestro siempre nos decía en el instituto, no hay atajo. En el camino con Dios no hay atajo. Si tú has de llegar a la casa de Potifar, si tú has de ser vendido por tus hermanos, serás vendido. Pero nunca dejes que eso traiga lo que es amargura, traiga odio en tu corazón y enojo contra Dios. No, tiene que animarte porque Dios cumple su palabra. Él es fiel y nunca te abandonará. Y entonces la bendición que tuvo José fue porque Dios estaba con él. Y dice ahí el versículo 5, me encanta, y dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Todo. Y te animo que así será con tu vida. La bendición de Dios estará contigo. Entonces, pero el versículo 6 termina con algo porque quiere cambiarnos la historia y es importante entenderlo. Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia, porque nos va a entrar en una parte. Y este segundo punto, yo quiero llamarlo actitudes frente a la tentación. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes, nuestras acciones frente a la tentación? Dice, vamos a leer los versículos 7 al 12. Dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer,
de su amo. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Las actitudes frente a la tentación. Debemos de entender algo que debemos de entender. Hay situaciones donde te metas y abres puerta que no debes de abrir. Hay situaciones en tu trabajo, con tus compañeros, y tienes que tener cuidado, porque hay puertas que tú abres a un Dios estando contigo, la presencia del Espíritu Santo estando contigo. Déjame decirte esto: no te podrá ayudar. Y es por eso quiero que entiendan esto. No es que Dios no es todopoderoso, no es que Dios no puede sacarte de esto, pero Dios te ha dado lo que es el libre albedrío. Dios te ha dado el Espíritu Santo para guiarte, porque tú tienes que tomar decisiones. Entonces, es por eso, amados, vemos aquí la vida de José, que fue tentado. ¿Cuáles deberían ser nuestras actitudes con respecto a la tentación? Y nuestras actitudes deben ser, primeramente, entender que la tentación es común. Todos somos tentados. Esto lo podemos ver en primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10, versículo 13. Y vamos a leerlo rápidamente, y para que entendamos esto. Dice la palabra de Dios así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí, amados, como les decía, tu tentación es común. No solamente tú. Vemos también en Hebreos que Jesús, siendo el mismísimo Dios, fue tentado en todo, pero Él nunca pecó, porque Él entiende que junto con la tentación Dios da la salida. Junto con la tentación Dios siempre pondrá una oportunidad delante de ti para que tú seas vencedor. Y aquí vemos la historia de José, pero también yo quiero que entendamos esto. Y aquí yo quiero hablarles de algo con los lugares, cómo estamos comportando nuestra vida, siendo siervos de Dios, siendo hijos de Dios. Por ejemplo, hay cosas que la gente puede estar no de acuerdo conmigo, pero yo creo, por ejemplo, no hay amistad entre un hombre y una mujer. Yo no lo creo. ¿En qué sentido? Yo tengo mi esposa, yo soy su amigo, ella es mi amiga, eso sí, pero yo no puedo tener una amiga donde puedo estar platicando, pasando tiempo, contándole cosas que no sea mi esposa. Es muy importante. Si no, yo puedo tener amigos, hombres, y platicamos cosas y podemos abrir nuestro corazón, y viceversa. Esa cuestión de que si la esposa tiene un amigo, oye, es mi amigo, lo conocí en la escuela, y después que tiene un problema con el esposo y platica con el amigo, no. Esas cosas son tentaciones que nos metemos, y tarde o temprano son puertas que se pueden abrir y no podrá cerrarse. Y es por eso debemos de entender eso. Ahora, José, yo creo que como leímos aquí, José no fue sabio. ¿Por qué lo digo? Dice aquí la palabra que la mujer de su amo estaba día tras día pidiendo que se acostara con ella. José ya sabía la intención del corazón,
de esta mujer. ¿Por qué dijo que él no fue sabio? Es que dice ahí en el versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, yo hago viajes misioneros a Haití. En los viajes que hacemos, cuando mi esposa no va conmigo, siempre tengo un chico que es el que me cuida. ¿A qué voy? Si yo voy a salir, yo desde aquí en México le digo, ¿sabes qué? Tu papel va a ser, yo voy a la izquierda, tú me sigues. Voy a la derecha, tú me sigues. Eso es tu papel. ¿El por qué? Para evitar momentos que tú y yo no debemos de meternos. Si, por ejemplo, hay una mujer sola en una casa y José sabe la intención del corazón de esta mujer, José no debió meterse en esta casa. ¿Sí? Sea como sea, debemos de ser sabios. La sabiduría Dios lo da. Si yo voy a ir a un viaje misionero, en el viaje misionero nosotros atendemos a muchísima gente. Tanto gente cristiana, gente no cristiana, y no conocemos la intención del corazón de ellos. Y entonces yo decía a ese chico, si voy a salir, si ves que alguien me llame, si ves esto, acompáñame, no me dejes solo. Cualquier persona que ves que estoy hablando, estés tú cerca, porque no tengo nada que esconder contigo. Y entonces esto es donde tú y yo debemos de ser sabios. Si tú estás pasando por situaciones de tentación, tú tienes que tener a alguien. Habla con esa persona, porque no hay nada que esconder, porque en el momento dado que escondes algo, tarde o temprano será demasiado tarde para ti. Y entonces José no debió meterse en esa casa sabiendo que la mujer de Potifar estaba ahí. No había nadie. Y es sabio esto. Es como si yo ahorita estoy en mi casa y de repente viene una amiga de mi esposa y no está mi esposa. Y dice, oye, yo quiero esperar a tu esposa. No, pues lo siento, no está ella, no la esperes. No quiero que entiendan que, ay, pastor, que tan fácil es. No es tan fácil, sino son leyes que yo pongo en mi vida, leyes espirituales, yo les podría decir, que nos ayude a tener el temor de Dios. Porque mejor que digan que aquí corrió, que aquí quedó. Porque hay cosas después de hacerlo, quisieras rogar a Dios que regrese el tiempo 2 minutos, pero de nada te servirá. José se metió en una situación y pasó lo que tuvo que pasar. Y la mujer de su amo intentó agarrarla, intentó violarlo, yo podría decir, intentó agarrar a José. Y de repente, como acabamos de leer, la tentación, hubo una puerta de salida, pero José corrió. ¿Y cuál es otra actitud que tú y yo debemos de tener con respecto a la tentación? Es, como dice Proverbios 6:28, lo voy a poner en el idioma normal, no hay que jugar con fuego, porque si juegas con fuego, tarde o temprano, te vas a quemar. Tengamos cuidado. Proverbios 6:28 nos dice así: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Esa es una pregunta que está haciendo Salomón aquí. Y entonces, no juegues con fuego, porque si andas ahí, te podrás quemar. Tenemos nuestra actitud con la tentación, es que, ¿sabes qué? Me alejo. Yo tengo que reconocer que la tentación en común, en todo lo que tú estás siendo tentado, todos lo estamos siendo tentados. Tanto hombre y la mujer tiene su tipo de tentación, todos. Pero también todos tenemos algo en común, que es el Espíritu Santo. Es la salida que Dios nos da. Entonces, y otra cosa que tenemos que ver es que en la palabra dice, mira, tenemos que estar alertos. En Mateo 26, versículo 41, rápidamente pueden buscarlo. Mateo 26, versículo 41. Tú y yo debemos de estar alertos, porque esto nos va a ayudar. Dice versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos de ocupar nuestro tiempo, estar alerta en la oración, buscar a Dios en ayuno para que tú y yo no entremos en tentación. Y entonces Dios estaba con José. José fue un tipo lleno de gracia de parte de Dios. Vemos que la gracia de Dios estaba con él. Se equivocó, como les digo, no tenía que entrar en esa casa, pero salió de esto. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice, amados, en Santiago capítulo 4, versículo 7, mira, tú y yo podemos resistir al diablo. Podemos parar enfrente del diablo y resistir, oponernos a él, ponernos en contra de él, porque el Espíritu Santo que está en nosotros es más fuerte que él y él va a huir de nosotros. El mismísimo diablo no puede hacerte frente, pero la tentación no es así. La tentación, tú tienes que aprender a huir de la tentación. Tú tienes que aprender a alejarte de la tentación. Y entonces, ahora, José hizo algo bueno. Se alejó y podríamos esperar que, wow, buena decisión trae buenas consecuencias. Pero no siempre es así. No siempre las buenas decisiones traen consecuencias justas. Y llega la historia del versículo 13 al 20. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Wow, ¿cuántas veces tú y yo hemos tomado buenas decisiones, hacemos cosas justas y las consecuencias no son consecuencias justas? Pero es lo que yo les decía al principio, las etapas que tú has de pasar en tu vida. Si Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo que tú estés en una cárcel, nadie en el cielo y en la tierra lo podrá evitar. Nadie lo podrá evitar, porque Dios es quien tiene el plan perfecto para tu vida. José tomó una decisión correcta y las consecuencias de su decisión es que cuando llegó su amo, le metió en la cárcel. José podría tener en esa etapa, yo creo que es el punto correcto donde José podría botar todo diciendo a Dios, me diste un sueño, hablaste a mi vida, ahora permitiste que mis hermanos podrían venderme como esclavo y ahora estando como esclavo, yo sirviéndote con todo mi corazón y después haciendo lo correcto delante de ti y ahora por una causa injusta estoy en la cárcel haciendo algo que no. José tenía todo su derecho para quejarse, como tú y yo lo hacemos algunas veces. Nos quejamos del plan perfecto de Dios, porque no nos agradan muchas veces los planes de Dios. Pero ¿cómo oramos que Dios haga su voluntad en nuestra vida? ¿Cómo oramos a veces? Oye, papá, haga tu perfecta voluntad. Yo quiero tu voluntad en mi vida. ¿Realmente es tu oración? ¿Realmente es el anhelo de tu corazón que Dios haga su voluntad en tu vida? Si es esto, entonces yo te animo. Abroche tu cinturón porque ahí va. Dios hará el camino contigo. Habrá subidas, habrá bajadas, habrá desierto, habrá lluvia, pero la única cosa que no faltará
habrá hambre, habrá tempestad, habrá enfermedad, pero lo único que no te faltará es su presencia. Y es esto que tú y yo necesitamos y nada más. Sea como sea, la comida es para un día, para un tiempo. Tanto que no dura para siempre. Algunos tenemos que comer 3 veces al día. Otros les alcanza una vez al día, pero diario tenemos que vivir así. Acabas de comer después de unas horas, ya tienes hambre. Pero la presencia de Dios en tu vida es para siempre. No es porque tú y yo somos buenos, sino porque Él es fiel. Y entonces, José tenía el momento adecuado para amargar su vida, para alejarse de Dios. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido momentos donde no queremos saber nada de Dios. Y con tristeza en mi corazón lo digo, ¿no? Y cuando vemos la vida de Job, él tenía yo creo que es el primer varón que ha pisado este mundo que tenía, para mí, a mis ojos, el derecho de decir, Dios, no quiero saber nada de ti. Pero la copa que Dios ha preparado para ti y para mí, ¿no la hemos de beber? Jesús, otro, lo pongo como siendo Dios y hombre. Jesús es aquel que vino a este mundo haciendo todo lo justo, sin pecar, y aún así Dios permitió que muriera, y muerte de cruz, muerte donde aquel que está en la cruz se conocía como maldito. Escupieron en su cara, le golpearon. Pero sabes, sobre todo esto, Dios nunca se apartó de él. Yo te animo por la etapa que estás viviendo. Si es una etapa donde te sientes que todo está en contra de ti, no te amargues. Busque a Dios, busca su rostro, busca su presencia, porque ahí es donde encontrarás tu victoria. Es ahí donde vas a encontrar esperanza para seguir adelante. Es ahí donde vas a encontrar fuerza para seguir. Y en nada más. Yo no te prometo que las cosas van a cambiar. De hecho, yo estoy orando por una situación desde hace meses. No se ha cambiado. La situación sigue hasta el día de hoy. Pero mi Dios me ha fortalecido. Mi Dios me ha mostrado que Él está conmigo. José llegó a la cárcel. Pero ¿sabe? Me encanta. Este punto dice, Dios no se olvida de los suyos. Tú eres de Dios, entonces Dios no se olvidará de ti. En este tiempo que estás pasando, Dios no se olvida de ti. Los versículos 21 al 23 nos dice así. Pero Jehová estaba con José. ¡Wow! Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, hablamos de prosperidad, pero la prosperidad de Dios no es la prosperidad que tú y yo entendemos. Es por eso es importante el pero en tu vida, el pero en la vida de José, cuando él estaba en la cárcel, cuando las cosas iban mal, es que Jehová estaba con él. Y de ahí se desata todo lo que hay en su vida. La misericordia, la gracia de Dios. No solamente encuentra gracia delante de Dios, sino gracia a los ojos de los que le rodeaban. Y es por eso tú tienes que entender, no permites que ninguna etapa te aleja de la gracia de Dios. No permite ninguna etapa te aleja de la misericordia de Dios en tu vida. Que sea enfermedad, que sea pobreza, que sea momentos difíciles. Mira, hay cosas que me ha pasado en la vida
Yo podría contarlos aquí, pero no es lo importante. Lo importante es que lo que estás viviendo en este momento es lo más importante para tu vida, que entiendes que Dios está contigo, que Dios ha de darte gracia, que Dios ha de darte tu misericordia. Y es por eso Jeremías lo entendía y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y es por eso dice: mira, mi porción es de Jehová, por tanto en él esperaré. Estos son los hijos de Dios. Estos son aquellos que entienden las etapas de su vida. José llega a una etapa en la cárcel. ¿Sabes qué? En la cárcel Dios me ha dado un sueño de estar por cabeza. No perderé este sueño. En los momentos difíciles de mi vida, Dios me ha dado un sueño de llegar a un lugar. No lo perderé. Porque aún en el desierto, cuando me falte el último aliento, Dios ha de abrir un pozo, una fuente de agua para que yo beba, porque no he de morir en el desierto, porque Dios ha hablado que yo tengo que llegar a Canaán y he de llegar. Y entonces tenemos que entender eso. Mira, amados, cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, entiendes las etapas, aún la muerte podrá impedir lo que Dios tiene que hacer en tu vida. Aún la muerte, yo quiero que entiendes esto. Uno de los anhelos de Moisés era ver la gloria de Dios. La muerte no pudo impedir que Moisés viera la gloria de Dios, porque aún después de morir vemos en la transfiguración que Moisés vio a Jesús, la gloria de Dios. Y eso es con Moisés, pero te voy a ir más adelante. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? Aún la muerte no pudo impedir que Dios hiciera milagro con él. Los que leen entiendan. ¿Se acuerdan que cuando Eliseo y estaba ya muerto, están sus huesos, y que había un cadáver que se había caído sobre esos huesos? Y dice la palabra, resucitó el cadáver. ¡Wow! Es que es a este Dios que tú y yo estamos sirviendo. Es a este Dios que tú y yo estamos llamando papá. Tenemos que aceptar las etapas de la vida que Dios tiene para nosotros, porque al final todo lo que tú haces, Dios lo hará de prosperar conforme a su perfecta voluntad. El enfocarte en ti hace que pierdes la visión celestial. El enfocarte en ti hace que pierdes el caminar con Dios. Hace algunos años yo estaba en Marruecos y era una Navidad. Yo estaba molesto porque no tenía dinero para comer. Yo hice una sopa de pan dura y estaba enojado con Dios porque Dios es mi proveedor. Dios es dueño del oro y la plata. Dios me puede dar dinero para cenar. Y yo estaba enojado, amados, porque no tenía para cenar. Tenía unos panes duros, yo lo puse agua con sal y era una sopa de pan. Y estaba enojado tomándolo. Y era un 24 de diciembre. Y allá en Marruecos. Y en la noche terminé, yo fui a mi cama, pero Dios en su gracia me dio la oportunidad de orar. Me animó el Espíritu Santo a orar y yo estaba orando. Y de repente sentí la voz de Dios tan clara que me decía: oye, Luxon, ¿qué querías? ¿Querías dinero para hacer fiesta y invitar a tus amigos y comer, cenar con ellos? ¿O no viste que me senté contigo a tomar esta sopa de pan duro? Y yo dije, wow, ¿cuántas veces hemos perdido la compañía del Rey de Reyes por un berrinche? ¿Cuántas veces hemos perdido la compañía de Dios por algo que tú ni puedes controlar? Y entendí, llenó mi corazón una tal tristeza diciendo, wow, sería diferente disfrutar esta sopa de pan duro si yo hubiera sabido las etapas que Dios permite en mi vida. Y es para testimonio, para tu vida el día de hoy. No permites que ninguna etapa te aleja de Dios. José, en esta etapa, no permitió que en ningún momento, no permitió haber sido vendido
No permitió haber sido traicionado. No permitió que habían hablado mentiras sobre su vida. No permitió que había llegado a la cárcel injustamente. No permitió nada. Podría alejar la presencia de Dios de su vida. Y el día de hoy, ¿cómo andas tú? Yo creo que es momento de reconsiderar que no estás solo, porque Dios está contigo. No fue en vano que el mensaje que recibió María decía, mira, el santo ser, el que va a nacer de ti, ¿sabes qué? Le vas a poner el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y para cerrar esto, sabemos que Jesús estuvo con nosotros en este mundo y Él decía a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, hombres. ¿No entienden? Si yo no voy, no podré enviarles el Consolador, aquel que te consuela. No puedo enviarle aquel que te guíe. No puedo enviarle aquel que te acompañe durante el camino, que es el Espíritu Santo de Dios. Todos aquellos que reconocemos que Jesús es el Señor y Salvador, tenemos esta promesa de que el Espíritu Santo viene y habita contigo. No permites que nada haga que se separe de tu vida. Que Dios te bendiga. Hola, amigos de Semilla. Yo soy Octavio Jiménez. Tengo en Semilla desde que empezó, prácticamente. Soy socio fundador. Y en los caminos del Señor tengo 33 años. Hace 33 años yo estaba en la universidad. Era un joven normal, un buen muchacho. Pero en una etapa de mi vida tuve problemas en la escuela. Básicamente iba reprobando, porque pues cuando me fui a Mexicali era mi primera vez fuera de casa y no le dediqué tanto a la escuela como debería. Recuerdo que me acordé del Dios de mi abuelita y de niño me contaba las historias del paraíso y de Jesús y el Cordero y de cómo decía la Biblia que era Dios y cómo hablaba de Jehová. En esa ocasión en que yo estaba deprimido por mi mal resultado, me acordé y le oré a ese Dios y le pedí que me ayudara. Me acuerdo que caí de rodillas, lloré mucho y salí pues motivado de esa oración. Nadie me había compartido, nadie me había dicho que Dios podía responder una oración así. Entonces salí un poco renovado de esa situación, busqué ayuda, resultó todo bien, gracias a Dios, y pues solamente le di gracias a ese Jehová. Pasó el tiempo y conocí a un amigo que sabía mucho de la Biblia porque le gustaba debatir. Siempre salía el tema de Dios y él es el que sabía más, y me sorprendía cómo podía él siempre ganar los debates y los argumentos. Entonces le pregunté que sí, cómo le hacía, y él me dijo que iba a una iglesia chiquita donde el pastor enseñaba muy bien la Biblia, y le pedí que me invitara. Prácticamente me invité solo. Pues ese fue el principio de esos 33 años de camino con el Señor. Mi conversión fue muy natural, muy, se puede decir, nada espectacular. De hecho, eso era un problema después, porque a veces yo veía predicadores y personas que daban su testimonio de cómo habían conocido al Señor, cómo Dios los había sacado de algo muy terrible, las drogas, de situaciones difíciles de la vida, de la calle.
y yo me asombraba con esos testimonios y me llegaban al corazón. Y entonces yo le decía a Dios, ¿por qué yo no tengo un testimonio así? Un día el Señor me llevó a Primera de Reyes 19, donde Elías está esperando a Dios. Y dice ahí que lo está esperando y salió de la cueva y venían unos fuertes vientos que tumbaban las montañas. Y ahí no venía Dios. Y después venía, creo, una fuerte lluvia y ahí no venía Dios. Después un terremoto y ahí no venía Dios. Y después fuego y tampoco venía Dios. Y después un silbo apacible. Y entonces ahí Dios le habla a Elías y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces ahí el Señor mostró que no tiene que haber un problema tan grave para que una persona se entregue al Señor y camine en sus caminos. Desde entonces he tenido mis situaciones difíciles en la vida, como todos, pero si tú crees que el cristianismo es para personas con grandes problemas, que tienen una gran necesidad de Dios, que no pueden solos, tal vez pues estás en un error y hay que pensar que Dios es para la gente buena también. Todos necesitamos al Señor y a veces eso es más porque creyéndose buenos no lo buscan. Esa es la historia de cómo llegué a los caminos del Señor y toda mi familia conmigo en un periodo de no más de 3 años, y de eso estoy muy agradecido. Ofrendar es parte de nuestra adoración y seguimos haciéndolo aún a la distancia. Te recuerdo que puedes hacerlo en la siguiente cuenta. Hemos llegado al final de nuestra programación. Nos da mucho gusto que sigas conectado a esta tu familia espiritual y te animo a que durante la semana te integres a las diferentes plataformas digitales y sigamos manteniendo la comunicación unos con otros. Te envío un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.